Durante décadas este cuaderno permaneció escondido en una biblioteca privada de la Universidad de Princeton. Encerrado, olvidado, como si el tiempo mismo quisiera silenciarlo. Lo que Albert Einstein escribió allí jamás fue destinado al público común. Son páginas cargadas no de fórmulas matemáticas, sino de reflexiones espirituales profundas sobre la vida después de la muerte. En una de las anotaciones más perturbadoras, Einstein declara haber sentido en estado de vigilia ampliada que la conciencia humana no termina con el fin biológico del cuerpo. El alma, escribe con su letra firme, es energía en estado puro y como tal jamás puede ser destruida, solo se transforma. Una afirmación que, viniendo de uno de los mayores genios científicos de la historia, desafía no solo a la ciencia, sino a la propia noción moderna de realidad. Y lo más inquietante, él afirma haber sentido esto, no solo deducido. El diario fue desclasificado discretamente décadas después de su muerte y hasta hoy casi nadie sabe de su existencia. Los pocos estudiosos que tuvieron acceso a él describen un Einstein íntimo, casi místico, que escribía a la luz de velas sobre experiencias que no osaba compartir con la comunidad científica. En una de esas noches, él relató haber vivenciado una especie de proyección consciente. Me sentí fuera del cuerpo flotando en una luz que no venía de ninguna parte y allí comprendí que el yo no termina con la muerte. Una revelación como esa viniendo de Einstein no es algo que se oye todos los días. Si este contenido resuena contigo, si buscas respuestas más allá de la materia, suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo. Hay mucho más por ser revelado. Mientras que la física clásica limitaba la existencia humana a lo que podía ser medido, Einstein caminaba por entre los bastidores de la realidad. Él anotó, el tiempo es una ilusión y la muerte solo un cambio de estado. El alma es como la luz. Puede ser dispersada, curvada, pero nunca apagada. Esta frase perdida entre anotaciones de fórmulas cuánticas revela que él veía una conexión directa entre las leyes del universo y el destino del alma. No era misticismo barato, sino un puente entre ciencia y espiritualidad, escrito con el mismo rigor con que él formuló la teoría de la relatividad. Al asociar alma y luz, Einstein parece haber comprendido algo que apenas ahora comienza a ser explorado por científicos contemporáneos. Lo más impresionante es cómo estas experiencias parecían repetirse en momentos específicos de su vida. Tras la muerte de su primera esposa, Einstein escribió sobre un sueño recurrente en el cual ella lo visitaba en forma de energía. No había cuerpo, solo presencia. Ella hablaba sin palabras y me transmitía paz. La sensación era de total unidad con el cosmos. En otra anotación, él dice que en esos sueños tenía la certeza de que no eran alucinaciones, sino contactos reales con el plano de la conciencia superior. ¿Cómo un hombre tan lógico podría afirmar esto con tanta seguridad? Tal vez porque haya sentido en carne propia lo que la ciencia aún no sabe cómo explicar. Hay un pasaje en que él reflexiona sobre la muerte como un retorno. La conciencia es como una melodía que suena por un tiempo en la radio. Cuando el aparato se rompe, la música no se va, solo deja de ser oída en ese canal. Esta analogía simple, pero poderosa, contiene una de las visiones más sublimes que Einstein ya compartió. Para él, el alma no es producto del cerebro, sino algo que lo precede y lo trasciende. Esta idea se aproxima a tradiciones orientales, pero aquí está siendo expresada por un físico occidental con autoridad y sensibilidad. Lo que él veía era más que teoría, era una verdad que él presentía en el silencio de sus noches solitarias. Al final de una de las páginas más enigmáticas del diario, Einstein se dirige a sí mismo como si estuviera dejando un recado para el futuro. Si algún día estas palabras son leídas, que sirvan no como prueba, sino como puente entre lo que somos y lo que podremos algún día recordar. Es como si él supiera que estas revelaciones algún día saldrían a la luz, no para convencer, sino para despertar. Y ahora, al tener acceso a este contenido, estás frente a algo raro, casi prohibido. No estamos hablando de una teoría cualquiera, sino de una visión íntima sobre la inmortalidad del alma escrita por uno de los mayores genios que ha vivido. A lo largo de varias páginas, Einstein pareció librar una batalla silenciosa entre lo que veía con los ojos de la razón y lo que sentía con el alma. Él escribió, mi mente exige pruebas, pero mi ser en silencio sabe.
A cada línea se percibe que él no buscaba convencer a nadie, sino registrar algo que sabía ser mayor que él mismo. En un pasaje sorprendente, él admite haber envidiado a los místicos, pues decían con fe aquello que él solo osaba escribir en la oscuridad y completa. Tal vez la fe y la física estén hablando de lo mismo, pero con lenguajes diferentes. Esta afirmación sugiere un Einstein que lejos de las cámaras y premios intentaba unificar no solo el campo electromagnético, sino también el sentido de la existencia. Él también registró una visión intensa que tuvo al dormir durante un colapso de agotamiento. Sentí como si dejara mi cuerpo y atravesara capas de luz y sonido. Voces que no eran humanas me decían, tú no eres de aquí, pero has vuelto para recordar. Cuando despertó, anotó cada palabra con precisión, como si estuviera recibiendo un mensaje codificado del más allá. Esta experiencia resuena con relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte y plantea una cuestión incómoda. ¿Estaría Einstein sintonizado con realidades que solo ahora comenzamos a comprender? Él no descartaba estas vivencias como delirios. Por el contrario, les daba más atención que a muchos datos empíricos. Curiosamente, Einstein también menciona el concepto de reencarnación, aunque con palabras cautelosas. Si el alma es energía y la energía se conserva, ¿por qué no suponer que ella encuentre nuevos instrumentos, nuevas formas de expresión? Esta pregunta escondida entre anotaciones científicas revela una mente abierta a la idea de continuidad después de la muerte. Él no afirma dogmas, sino que sugiere posibilidades con humildad. Al considerar el alma como una constante que solo cambia de forma, Einstein coquetea con lo que muchas tradiciones espirituales afirman hace milenios, pero lo hace con la autoridad de quien comprende el lenguaje del universo, como pocos en la historia humana. En otro trecho, él observa el comportamiento de las partículas subatómicas y escribe, si hasta la menor partícula puede existir en dos estados al mismo tiempo, ¿quiénes somos nosotros para limitar el alma a una única existencia? Esta frase tiene implicaciones filosóficas profundas. Einstein parecía ver en los descubrimientos de la física cuántica no solo una revolución científica, sino también espiritual. Él veía en los átomos un espejo del espíritu humano invisible, paradójico, eterno. El mundo material para él era solo una capa de la realidad y la muerte una travesía hacia dimensiones donde la conciencia continúa su jornada. Lo más conmovedor es que por detrás de estas reflexiones existe el dolor de un hombre que perdió mucho a lo largo de la vida, amigos, amores, familia. Y sin embargo, incluso con tantas pérdidas, él jamás se rindió al nihilismo. La muerte solo es trágica para los que creen que ella es el fin, escribió en una madrugada de invierno. Para mí es solo un cambio de forma, como el vapor que vuelve al agua y después al hielo. Todo es un ciclo. Esta metáfora simple traduce su visión de la eternidad, no como un lugar distante, sino como el propio ritmo del cosmos que pulsa en todo, incluso en nosotros. Einstein no hablaba de cielo o infierno. Para él, la verdadera morada del alma era el campo unificado de la conciencia, un lugar sin tiempo, sin forma, donde todo lo que ya existió continúa existiendo en otro nivel de vibración. Él llamaba a esto la música silenciosa del universo y creía que al morir el alma no desaparece, sino que se funde a esa sinfonía eterna. Por eso decía no temer a la muerte. Temo vivir sin escuchar la melodía que me llama de vuelta. Un científico, sí, pero por encima de todo un buscador. Y tal vez sea eso lo que torna estas revelaciones tan poderosas. Ellas vienen de un hombre que unió razón y misterio, ciencia y espíritu en una sola visión. En las páginas más reservadas del diario, Einstein cuestiona abiertamente el miedo a la muerte. ¿Por qué temer a lo desconocido si todo lo que es verdadero ya ha nacido en lo invisible? Esta pregunta revela no solo su postura filosófica, sino también una profunda entrega al misterio. Él creía que la muerte es como atravesar un espejo, no un fin, sino un retorno. En sus palabras, el alma no se despide, ella cambia de frecuencia. Es como si él viera el universo como una gran orquesta vibracional, donde cada ser humano es una nota y el alma, la melodía que continúa tocando, incluso cuando el instrumento se calla. Esta visión nos invita a ver la muerte no como ruptura, sino como continuidad. Hay un momento en que Einstein recuerda la muerte de su amigo Michele Besso. Él escribió, ahora él partió de este mundo un poco antes que yo.
Eso no significa nada. Personas como nosotros sabemos que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una terca ilusión. Lo que parece una frase poética es en realidad uno de los conceptos centrales de la teoría de la relatividad. El tiempo no es lineal. Aplicado al alma. Eso significaría que ella no se mueve en una línea, sino en ciclos, en estados simultáneos, coexistiendo entre dimensiones. Para Einstein, recordar a los muertos no era evocación del pasado, era contacto con el presente más sutil. En sus reflexiones más íntimas, él deja claro que la conciencia no es producida por el cerebro, sino solo transmitida por él, como una radio que sintoniza una estación. El cerebro es el receptor, no la origen. Cuando él se detiene, la frecuencia continúa existiendo, solo cambia de canal. Esta analogía simple, pero revolucionaria aún hoy desafía los paradigmas materialistas. La ciencia para Einstein no debía negar el alma por no conseguir medirla. Por el contrario, debía reinventarse para comprenderla. Esta visión hace de él no solo un físico, sino un precursor de una espiritualidad basada en principios universales y mensurables. Él también escribió sobre momentos de intuición intensa en los cuales sentía que sus descubrimientos venían de otro lugar. A veces siento que no soy el autor de los pensamientos que anoto, solo un canal. Esta sensación compartida por tantos genios de la humanidad es vista por Einstein como prueba de que existe una fuente más allá de la mente racional, una inteligencia cósmica que él respetaba profundamente. Y aunque evitase el término Dios en su sentido tradicional, él se refería con reverencia a un orden superior que no juega a los dados con el universo y que parece estar profundamente ligado a nuestra esencia inmortal. Al describir su propia alma, Einstein la veía como un viajero. Tal vez yo sea solo un viajero entre mundos pasando por este plano para recordar algo que ya sé. Esta idea sugiere que él creía en una misión espiritual. No como un dogma, sino como un impulso profundo que lo guiaba a investigar tanto el cosmos como el interior del ser humano. Él comprendía que para entender el universo era preciso también entender el espíritu. No hay separación entre ciencia y espiritualidad cuando se busca la verdad con honestidad. Esta integración es lo que da a sus palabras un poder que trasciende el tiempo. En una anotación enigmática, él escribió: todo lo que existe vibra. Todo lo que vibra vive y todo lo que vive es eterno. Con esto, Einstein parecía afirmar que la eternidad no está en otro lugar, sino en el propio acto de existir en sintonía con la esencia. Para él, el alma no es una creencia, sino una realidad que pulsa en cada átomo, en cada pensamiento, en cada silencio entre las palabras. Sus reflexiones no ofrecen respuestas listas, sino pistas, y cada una de ellas nos aproxima a una verdad que no cabe en ecuaciones, pero que puede ser sentida en el corazón de quien oye con atención. Hay un trecho especialmente simbólico en que Einstein narra una experiencia ocurrida mientras contemplaba el cielo nocturno. Miré a las estrellas y por un instante tuve la certeza de que cada una guardaba un pedazo del alma humana. No hay separación entre nosotros y el universo. Estamos hechos de la misma esencia. Esta visión, lejos de ser poética solamente, contiene el embrión de lo que hoy la ciencia llama conciencia cósmica. Para él, el alma estaba compuesta del mismo tejido del universo, no algo separado, sino profundamente integrado. Es como si estuviéramos todos ligados por hilos invisibles, vibrando en una misma frecuencia que continúa más allá de la muerte. Esa noción de interconexión también se revela cuando él escribe sobre el amor. Amar, reconocer lo eterno en el otro. En sus palabras, el amor es el fenómeno que más se aproxima a la esencia del alma, un campo energético que trasciende tiempo, espacio y forma. Tal vez por eso haya sufrido tanto con sus relaciones personales. Buscaba inconscientemente ese amor eterno que no se encuentra solo en la carne. La muerte para él no rompe ese vínculo, solo lo transforma. El alma que ama continúa amando. El alma que aprende continúa aprendiendo. Nada se pierde, todo se desplaza. Curiosamente, Einstein escribió que algunos sueños parecían más reales que la propia vigilia. En los sueños a veces despierto a lo que realmente soy. Esta frase enigmática y profunda refuerza su creencia de que el alma vive en capas más allá del cuerpo físico y que lo que llamamos muerte tal vez sea solo uno de esos despertares.
Él sugería que nuestros sueños pueden ser ventanas para otras dimensiones de la conciencia, donde reencontramos memorias, personas y verdades que el mundo físico no alberga. Es en ese punto que su ciencia encuentra la espiritualidad en la aceptación del misterio como parte legítima de la realidad. En las últimas páginas del diario hay un cambio sutil de tono. Las anotaciones se tornan más serenas, casi como si él se estuviera preparando para partir. En una de ellas, él escribe: «Ya no temo más lo que viene después. Siento que lo que soy continuará y eso me basta». Es una despedida sin drama, sin apego, pero cargada de conciencia. No hay negación de la muerte, solo una aceptación plena de su papel dentro de algo mayor. Esa paz, rara incluso entre los espiritualistas, muestra que Einstein encontró una verdad que no está en los libros, sino en el silencio entre los pensamientos. Él también hizo una anotación breve, pero poderosa. El universo es un espejo. Todo lo que temes lo creas. Todo lo que amas lo expandes. Esto revela su percepción de que la realidad exterior responde a la vibración de la conciencia. Y por consiguiente la muerte no es un abismo oscuro, sino un reflejo de la forma como vivimos. Para quien vibra en la frecuencia del miedo, ella es ruptura. Para quien vibra en la frecuencia del alma, ella es pasaje. Einstein parecía querer decirnos que la verdadera preparación para morir es aprender a vivir con plenitud, verdad y conexión con lo esencial. Él hace un último llamado. No esperen la muerte para buscar lo que es eterno. La eternidad comienza ahora. Esta frase encierra el diario como una llave que abre lo que hay de más profundo en su mensaje. Einstein no quería fundar una nueva religión ni contrariar la ciencia que tanto amaba. Él solo quería que supiéramos que somos más que materia, que la vida continúa, que el alma es real y que si oímos con atención podremos escuchar esa verdad susurrando a través de las estrellas, de los recuerdos y de los silencios. Al releer estas páginas, somos llevados a imaginar un Einstein diferente de aquel de los retratos serios, de los discursos públicos y de las fórmulas en las pizarras. Aquí está el hombre que osó mirar hacia adentro con la misma intensidad con que investigó el cosmos. Un hombre que, incluso delante de la grandiosidad del universo, percibió que el mayor misterio tal vez habite en nuestro propio ser. Él no negaba la razón, pero entendía que la razón sola no sustentaba el alma. Hay algo en nosotros que antecede al pensamiento, escribió, y ese algo era para él la chispa eterna que sobrevive a la muerte, a los miedos e incluso al tiempo. Einstein también veía la muerte como una invitación al desapego. Todo lo que poseemos es prestado, hasta mismo el cuerpo. Esta frase puede sonar dura, pero carga una libertad profunda. Al comprender que nada es realmente nuestro, excepto la conciencia, somos llevados a una forma de vivir más ligera, más sincera, menos basada en acumular y más en sentir. Él veía el desapego como un acto de sabiduría, no de pérdida, y creía que el alma se tornaba más ligera a medida que aprendía a desprenderse de lo superfluo. Morir en ese sentido era volver a lo esencial. En una de sus últimas reflexiones, él anotó: muchos buscan pruebas del alma como si ella estuviera fuera, pero el alma es la propia mirada que busca. Con esto, él nos invita a invertir la lógica, parar de buscar fuera y comenzar a oír dentro lo que somos, lo que sentimos, lo que intuimos. Todo eso ya es la prueba viva de que el alma existe y esa alma no termina con la muerte, solo cambia de estado. Einstein nos ofrece una especie de mapa invisible donde la búsqueda por la verdad comienza con silencio y termina con comunión. Comunión con la energía que nos creó. Entre líneas es posible percibir que Einstein no quería crear dogmas. Él era antes que nada un explorador, pero un explorador de la realidad visible e invisible. Sus palabras sobre el alma no pretenden adoctrinar, sino provocar. Él nos hace preguntas que tal vez nunca tengan respuestas definitivas. Y está bien, porque en el fondo su mensaje es claro. No necesitamos entender todo. Necesitamos solo escuchar. Escuchar lo que no se mide, lo que no se ve, pero que pulsa con más fuerza que cualquier fórmula matemática. El alma es eso, la ecuación eterna que nos habita. Hay un pasaje final escrito con trazos casi temblorosos que dice: «Cuando mi hora llegue, espero estar vacío de miedo y lleno de luz». Esta frase escrita por alguien que dedicó la vida a la razón es un testamento de aquello que al final importa más. La calidad de la vibración con que partimos.
Einstein parecía saber que la muerte no lleva nada, solo revela. Revela quiénes fuimos de verdad, lo que cargamos en silencio, lo que amamos, lo que dejamos de vivir por miedo. Y por eso él dedicó sus noches finales, no al cálculo, sino a la contemplación del alma. Él encierra el diario con una línea sencilla, casi infantil. Tal vez un día nos encontremos en el otro lado de la luz, como si estuviera hablando con todos nosotros, lectores futuros, almas que también buscan sentido en lo invisible. Esta frase resuena como una promesa o un susurro. Einstein, el físico, el pensador, el buscador, dejó más que teorías. Dejó un legado espiritual escondido entre páginas que ahora salen a la luz. Y al escuchar su voz atravesar el tiempo, sentimos que tal vez el alma sea realmente eterna y que de alguna forma estamos todos ligados por esa luz silenciosa que no se apaga. Al terminar la lectura de este diario, una sensación extraña se apodera de nosotros. No es miedo ni tristeza, es algo más profundo, una percepción sutil de que tal vez siempre supimos de eso, que el alma sobrevive. Que la muerte es solo un intervalo. Einstein no nos entrega pruebas frías, sino verdades sentidas. Él no afirma, él comparte. Y en ese gesto silencioso, tan íntimo, él nos invita a recordar quiénes somos más allá del nombre, de la materia, de la biografía. Su mensaje no es sobre religión ni sobre ciencia, es sobre esencia. Y una vez que tocamos esa verdad, ella nunca más nos abandona. El impacto de estas palabras continúa creciendo dentro de quien oye con el corazón abierto. No se trata de idolatrar a Einstein, sino de reconocer el coraje de un hombre que osó decir lo indecible, de alguien que, incluso rodeado de fórmulas y premios, sabía que la verdadera grandeza está en ver más allá. Su diario no es un manual, es un puente y le cabe a cada uno de nosotros atravesarlo con honestidad. ¿Qué hay del otro lado? Tal vez la respuesta no esté en palabras, sino en la transformación silenciosa que sentimos al oír estas revelaciones. Porque en el fondo todos tenemos preguntas que cargamos en la oscuridad. ¿Qué acontece cuando morimos? El alma continúa. ¿Existe algo después? Einstein no entrega respuestas cerradas, sino que nos ofrece lo más precioso, un camino de escucha, de sensibilidad, de reencuentro con la esencia que vibra más allá de los sentidos. Y eso, viniendo de alguien que moldeó la ciencia moderna, torna todo aún más poderoso. Si hasta él osó creer en la inmortalidad del alma, ¿quiénes somos nosotros para dudar de aquello que sentimos cuando miramos hacia adentro? Este guión no es solo Einstein, es sobre ti, sobre mí, sobre todos los que en algún momento de la vida se preguntaron si existe algo más allá de la materia. Es sobre reconocer que lo invisible tiene peso, que el amor no muere, que la conciencia no se apaga. Las palabras de Einstein atraviesan el tiempo porque hablan directamente al alma. Y es por eso que incluso después de tantas décadas su mensaje aún pulsa como una estrella que brilla incluso después de morir, dejando su luz atravesar el universo. Y si esa luz te tocó de alguna forma, si algo dentro de ti fue despertado, permítete seguir esa vibración. Permittet Reflexioner, Silencier, Busker. El alma no necesita de pruebas.